Hola, ¿cómo estás? Es Leo José Luis Moreno y quédate bienvenido en el episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver el día de hoy es sobre la diferencia que existe entre ser inocente y demostrar inocencia en lo que corresponde a publicidad pagada. Específicamente vamos a hablar de lo que es Facebook Ads. En primer lugar hay que tomar en cuenta que generalmente cuando se presenta un tipo de reclamo o disputa dentro de la plataforma de Facebook Ads, ese reclamo o disputa puede darse, por ejemplo, por un anuncio rechazado, el cierre o la sanción de una cuenta publicitaria o alguna solicitud que tú hayas hecho y que te la hayan rechazado. Se puede presentar un reclamo o una apelación sobre una decisión que ha tomado Facebook. Y generalmente cuando se plantea este reclamo, a veces muchas personas cometen el error de no saber argumentar lo que están reclamando o diciendo. En primer lugar hay que tomar en cuenta que para tú poder argumentar tienes que informarte sobre las normas, sobre las condiciones. Si en tu argumento, por ejemplo, tú haces ciertas generalizaciones, como por ejemplo no incumplió ninguna norma, o yo siempre lo hago todo correcto, cosas muy generales, lo más probable es que ese argumento se caiga, ¿no? Entonces es importante que ese argumento, antes de formularlo, tengas una noción sobre las normas, porque si no, no vas a ver en qué medio te estás desenvolviendo, ¿no? Mucha gente de repente presenta una solicitud, digamos, para un tipo de anuncio, digamos, por ejemplo, hay ciertos permisos para anuncios políticos, para criptomonedas, para ciertos anuncios de servicios financieros, servicios médicos, etcétera, y no ven los requisitos como tal. Entonces simplemente presentan por presentar, se lo rechazan y después reclaman. O presentan un anuncio a ciegas, ni siquiera han leído las normas y no tienen ni idea de que ciertas cosas no se pueden promocionar o se tienen que mostrar de otra forma. Entonces es importante en primer lugar que conozcamos las normas. Ahora, después que nosotros hemos visto ese anuncio rechazado o esa solicitud o esa sanción de la cuenta publicitaria y hemos leído las normas y creemos que tenemos argumentos para poder reclamar, tenemos que adjuntar pruebas. Esto es muy importante. Al adjuntar pruebas o sustentar lo que decimos, nosotros vamos a darle fortaleza a nuestro reclamo o nuestra queja, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces hay muchas personas que no presentan ningún tipo de prueba. Entonces, por ejemplo, caso 1, ¿no? Quieres postular para un permiso, digamos, ¿no? Entonces, en ese permiso tú tienes que ver qué es lo que piden y tendrás que adjuntar los documentos. Esos documentos estarán bien identificados, estarán vigentes, que sea fácil que el supervisor los pueda ver. Entonces, tú estás adjuntando los documentos porque tú considerarías que puedes optar ese permiso, ¿no? O en tal caso, digamos que, no sé, pues te hackearon tu perfil personal y tuviste un problema con la cuenta publicitaria. Tendrás que demostrar que quizás estuviste en otro país y te conectaste y puedes adjuntar tu boleto de avión o tu estadía en otro país, tu paquete que compraste para viajar, algo que demuestre que lo que digas es cierto, porque una cosa es que tú lo digas y otra cosa es que tú adjuntes algunas pruebas. También, por ejemplo, en el caso de normas, tú puedes citar algunas normas, pero para citar las normas, por supuesto que tienes que conocerlas, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay un anuncio que se ha rechazado posiblemente por un tema, no sé, pues de, digamos, de desnudos o contenido sensual o erótico, ¿no? Entonces, claro, si tú conoces las normas, tú citarás las normas y tú dices, bueno, según la norma dice esto y yo considero que lo que yo he hecho no es esto porque el anuncio es así, así, ¿no? O sea, sustentas lo que dices. No es de que tú dices, bueno, yo no incumplí las normas porque me cerró la cuenta y un montón de cosas, ¿no? O sea, sin dar ningún tipo de sustento. Entonces, estas pruebas puedes hacerlas adjuntando documentos, capturas de pantalla, cosas que sustenten lo que tú digas o demuestren lo que tú digas. O también en el caso de normas, citando normas, ¿no? Hay una necesidad de adjuntar nada, simplemente citas la norma y el supervisor sabrá si realmente esa norma te la has leído o no. Entonces tienes que citar la norma y darle, quizás aclarar que esa interpretación se dio de forma correcta o incorrecta, ¿no? Ahora, para entender este punto, vamos a poner como ejemplo el caso de un juicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en muchos reclamos, por ejemplo en Facebook Ads, mucha gente se siente mal porque piensa que es una injusticia, ¿cómo es posible? Yo no hice esto, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero una cosa, como dice el título de este episodio, es ser inocente y otra cosa es que tú demuestres esa inocencia. Entonces, si vamos a este ejemplo al caso de un juicio y de repente pues te acusan por algo que tú no hiciste, o sea, tú sabes que eres inocente, el hecho que tú sepas que eres inocente no es suficiente para que ganes el juicio. Te podrás dar seguridad, sí, perfecto, pero no es suficiente para que ese juicio se gane. Posiblemente si vas con ese argumento lo vayas a perder. Tienes que adjuntar una serie de pruebas que demuestren por qué tú eres inocente. Entonces mucha gente, sobre todo en lo que es la parte de Facebook Ads, cuando hace ese tipo de reclamos se descuida en realidad y piensa simplemente que porque tiene la razón o porque quizás considera que no ha hecho nada malo, no tiene necesidad de mostrarlo, pero sí tienes que demostrarlo porque date cuenta de que cuando hay ese tipo de solicitudes,
tú no eres el único anunciante que está pidiendo, reclamando algo. Hay miles y millones, ¿no? Entonces generalmente le van a dar más tiempo, más dedicación o más prioridad a las solicitudes que están correctamente formuladas. Por supuesto que acá ni siquiera estamos hablando del tema del lenguaje. Sabes que el lenguaje que tienes que utilizar es un lenguaje, digamos, totalmente neutral. Nada de amenazas, nada de agresiones. Eso ya lo hemos hablado en otro episodio. Si quieres te dejo el link para que veas más sobre lo que es el lenguaje agresivo, digamos, o intimidatorio que no tienes que usar en ningún tipo de solicitud o comunicación, sobre todo en estos temas con Facebook Ads. Pero volviendo al tema del juicio, digamos que te acusaron por un crimen que no cometiste. ¿Tú qué tendrás que hacer? Bueno, pues tendrás que contratar un buen abogado si realmente quieres defenderte. Y con el abogado plantearás una estrategia de defensa y bueno, pues adjuntarás tus pruebas y demostrarás tu inocencia. Entonces es muy similar en lo que es la parte de Facebook Ads. En Facebook Ads, cuando tú realmente quieres que te hagan caso, tienes que tomártelo con ese nivel de seriedad. Si realmente es importante para ti, si no, lo dejas que la sanción siga ahí y listo, ¿no? Pero si realmente quieres eso, tienes que investigar las normas, tú mismo puedes hacerlas o contratas a una persona para que investigue por ti, desarrollas un argumento, preparas bien tu argumento, lo que vas a decir y recién presentas el reclamo. Entonces, generalmente en lo que es Facebook Ads, a veces la gente simplemente hace un reclamo o una apelación sin pensarlo. O sea, en menos de un minuto manda y ya. Y no es así, porque si tú, por ejemplo, esto lo llevaras a un juicio y de repente a ti te acusan de un crimen y tú simplemente dices, bueno, no, eso no es cierto y listo, eso no es suficiente. Lo más probable es que tu situación se agrave, ¿ok? Tienes que tomarte el tiempo de estudiar las normas, ver qué fue lo que pasó y lo más importante, tienes que adjuntar pruebas para demostrar tu argumento o en este caso demostrar que eres inocente, ¿no? Entonces, es importante entender de que no basta la seguridad que te puede dar que eres inocente para que un juicio salga a tu favor. Eso sería muy ingenuo irte a un juicio pensando que de esa manera vas a ganar. No, tienes que tener testigos, adjuntar pruebas, sustentar tus argumentos para que esa razón que tú tienes la puedas demostrar y puedas ganar. Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto, sobre todo cuando hacemos cualquier tipo de reclamo en lo que corresponde a Facebook Ads, ya que Facebook Ads tiende a ser una red publicitaria relativamente estricta al momento de sancionar. Generalmente Facebook Ads cuando sanciona, en muchos casos lo hace sin previo aviso. Cuando rechaza solicitudes para ciertos anunciantes, también a veces lo hace sin dar detalles. Entonces es una red publicitaria estricta. O sea, no está siendo una red publicitaria flexible, es una red publicitaria estricta. Entonces debes entender cómo es el entorno y saber que precisamente porque esa red publicitaria es estricta, tienes que sustentar con mayor razón tus argumentos. Si no, lo más probable es que sean rechazados o sean, digamos, no tomados en cuenta. Bueno, de esta manera hemos visto la diferencia que existe entre ser inocente y demostrar tu inocencia, en este caso en lo que es Facebook Ads. Mi consejo es que siempre eso te lo tomes si realmente quieres que tu reclamo proceda, lo cual es bastante difícil en Facebook Ads, te tomes la seriedad del caso para que puedas tener posibilidades de que te puedan aceptar ese reclamo o esa apelación. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si tienes algún problema en tu empresa o negocio relacionado a normas, tanto en Facebook Ads como en Instagram Ads, y requieres una asesoría personalizada para ver tu caso, puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/contacto. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.